Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro canal de formación. Mi nombre es Jaime Alejandro y soy técnico de soporte de H-Line en MP Software, el distribuidor en España de este programa, así como otros programas para arquitectura, diseño e ingeniería como ZWCAD, ZW3D, etc. Hoy hemos subido un vídeo con una grabación de una presentación que realizamos recientemente para un colegio profesional de arquitectos. En esta presentación vais a poder ver a grandes rasgos lo más destacable de la interfaz y las herramientas del programa, lo que os servirá para tener una visión general de la familia de programas H-Line y comparar con otras opciones en el mercado. Se trata de una presentación que duró hora y media, pero disponéis en la descripción de este vídeo de un índice por temas que os llevará a las cuestiones que más os interese en la línea de tiempo del vídeo. No olvidéis suscribiros a este canal para aprender más sobre H-Line y el modelado 3D, y si es el caso, puedes hacer clic en el botón me gusta. Empezamos con la web y para explicar qué es H-Line, es una familia de 3 programas, la versión Pro, la versión LT y la versión Live. Es un motor de renderización externo que se puede utilizar junto con estas dos versiones de H-Line u otros programas de modelado 3D BIM. Aquí veis una comparativa en esta dirección, podéis entrar en la web y ver la diferencia entre una versión y otra. Digamos que la versión LT está enfocada a la arquitectura y la versión Pro incluye otras herramientas destinadas a lo que es el entorno del edificio, los edificios que hayamos proyectado, el diseño de instalaciones, herramientas de diseño de interiores, son muy potentes en la versión profesional, etcétera. Disponéis además de la página de descarga donde vais a poder descargar H-Line. Yo os recomiendo que lo descarguéis y disponéis de una versión de prueba con 30 días, con un límite de 30 días. La descarga incluye soporte, incluye solución a cuestiones o preguntas, etcétera, lo que queráis resolver, que lo vamos a hacer nosotros desde aquí, desde el soporte de H-Line. Aquí disponéis de los precios en este botón. Son licencias perpetuas y tenéis la opción de descargar actualizaciones porque todos los años sale una nueva mejora del programa. Para más precios u otras ofertas, os ponéis en contacto con nosotros y os damos los precios que necesitéis, ¿vale? Pues vamos directamente ya a la interfaz del programa y para que veáis cómo funciona y seguir con esta presentación. Esto que veis aquí es la interfaz de H-Line. Se trata de un programa Windows, distribución típica de los programas de este sistema operativo. La pestaña Archivo, aquí en la esquina izquierda, la barra de acceso rápido de herramientas y pestañas agrupadas, la cinta de herramientas, agrupando todas las herramientas por grupos. Podéis añadir herramientas en la barra de acceso rápido de manera sencilla, haciendo clic con el botón derecho, agregar a la barra de acceso rápido. Además, tenéis aquí las vistas principales del programa, la vista 2D, en la que cuando la seleccionáis tenéis un marcador con un resumen de herramientas que podéis utilizar con esta vista, y la vista 3D. En este cuadrito podemos cambiar de vista principal, ahora está en la 3D, está en la 2D, venimos aquí, y luego a la izquierda las propiedades de los elementos, el centro de diseño, que es donde vamos a poder guardar elementos como objetos, estos elementos automáticos, escaleras, ventanas, perfiles, grupos, y vamos a poder crear distintos
elementos a partir de esta otra pestaña en el centro de diseño. En el lado derecho, el navegador de proyecto, vamos a poder acceder a todas las vistas que tenemos en un proyecto, además de las imágenes que hayamos creado renderizando con H-Line Pro y los estilos. Finalmente, disponéis de una barra de acceso rápida, la barra de opciones, en la que tenéis un resumen de herramientas que también podéis disponer de ellas en esta cinta de herramientas, ¿vale? Bueno, todo esto se puede configurar a vuestro antojo y en caso de que queráis volver al valor de fábrica, lo tenéis aquí. Bueno, pues vamos a pasar a la descripción de las distintas herramientas, una por una. Empezamos con el botón archivo. Aquí disponemos de las herramientas de administración y manejo de los proyectos, abrir proyecto, guardar proyecto como. Dentro de esta pestaña disponemos de la barra BIM, donde tenemos los parámetros de proyecto. Estos parámetros son los que luego va a utilizar el programa para extraer información que podemos añadir en los cajetines de impresión, en los esquemas de impresión, etcétera. Muy importante en esta pestaña la ubicación del proyecto que tenemos aquí. Podemos ubicarlo con Google Maps, luego veremos otro sitio que a través del cual podemos acceder a esta misma ventana emergente si elegimos una localidad. Esto está en Soria, Molinos de Duero. Podemos seleccionar una parcela en la que vamos a ubicar el proyecto. Digamos que aquí hay una parcela, pues lo ponemos ahí, decimos OK y nos cambia la longitud y la latitud. Podemos hacerlo a través de la lista de ciudades. Si la tenemos aquí incluida, la podemos escoger de ahí. Si no, podemos añadirla aquí, agregar, podemos poner el nombre, la longitud y la latitud y podemos establecer la fecha en la que se va a mostrar el proyecto o va a afectar a cómo se ven las sombras en la pestaña vista que vemos aquí arriba. Hay otra opción que es establecer la dirección del norte. La dirección norte cuando la tenemos aquí reflejada en la barra de opciones y cuando insertemos anotaciones en la vista, en la documentación, con la ubicación o la orientación del norte, se van a insertar de manera automática en función de la orientación que tenemos en el proyecto. En esta misma barra tenemos parámetros compartidos, tenemos un enlace a una web desde la cual nos podemos descargar unos parámetros en formato estándar, los podemos modificar y estos parámetros los vamos a poder compartir en todos los proyectos con los que queramos trabajar con estos mismos parámetros BIM. ¿Vale? Además disponemos de las fechas claves del proyecto, en la que podemos guardar el proyecto según está en su estado, según las diferentes fechas, según vamos proyectando, editar los parámetros BIM, añadir parámetros BIM y añadir clasificaciones. Aquí tenemos el grupo de importación, exportación y enlazar con archivos. La compatibilidad de Archline con otros archivos la podemos ver aquí en este diagrama. Estos que veis en la pantalla, doble flecha implica o significa exportar e importar, flecha hacia el interior, importación y flecha hacia el exterior, exportación. Además, en las herramientas de importación podemos acceder a las bibliotecas BIM, salón de muestras, tabla de Excel, importar estilos
Y en exportar, pues estos que veis aquí, más crear plantillas de proyecto y los estilos que vamos a poder posteriormente recuperar del navegador de proyecto. Los podemos también recuperar de estas pestañas aquí, ordenarlos y trabajar con ellos, ¿vale? Borrar, etc. Podemos hacer edición de los estilos. Enlazar. Podemos establecer una conexión de sincronización con en estos tipos de archivos, ¿vale? Opciones. En esta ventana o emergente que sale aquí en la esquina inferior izquierda, podemos acceder a las configuraciones que afectan al programa y hacer una personalización de la interfaz. Visualización, abrir y guardar, la ubicación de nuestros archivos. Importante en clasificaciones, podemos importar normas que afectan a las clasificaciones IFC de los elementos que tenemos en el proyecto o los que queremos insertar. Si venimos y seleccionamos un elemento, lo podemos ver aquí. Muro, por ejemplo, elegimos un muro. Y podemos acceder, vamos a hacerlo de nuevo. Teníamos ahí pillado. A las propiedades, y aquí tenemos los parámetros BIM. Si hacemos las clasificaciones y decimos agregar, podemos elegir de las bases de datos y estas bases de datos son las que vamos a poder añadir, o las que tenemos ya son las que están en el programa, y si queremos añadir alguna lo podemos hacer a través del botón que acabamos de ver. En opciones lo podemos hacer a partir de la pestaña archivo o en este botón que está aquí abajo. En clasificaciones, editar. Y aquí podemos cargar las normas que queramos. Las unidades y ángulos, las unidades del proyecto, ingresar coma, el grado de precisión de las unidades. Rejilla, luego veremos dónde está la herramienta y aquí podemos configurar cómo se muestra la rejilla para crear estructuras con elementos como vigas y pilares. Podemos ubicar los distintos elementos a partir de una rejilla con el número de líneas y columnas que queramos, etcétera. Filas y columnas, perdón. Configuración de cursor y marcador, la interfaz de usuario, aquí tenemos la selección de idioma. Si accedemos a otro canal de formación diferente al castellano y queremos seguir los vídeos, el más importante es el canal en Hungría, que es el canal internacional, y los vídeos los vais a encontrar en el idioma en inglés, ¿vale? Pero si accedéis al canal italiano se pueden entender, si habláis francés, etcétera. Y podéis seguir los vídeos configurando la interfaz en el idioma en el que estáis viendo los vídeos de formación. Posteriormente, la configuración de elementos, en los que en esta pestaña podemos configurar restricciones que afectan a los distintos elementos que vamos a poder insertar según vamos modelando. Por ejemplo, en escaleras, lo tenemos aquí, pues la altura, el ancho de la pisada, la huella, etcétera. Y el programa nos va a ir avisando conforme vamos insertando estos elementos de si estamos dentro de las restricciones que hemos impuesto aquí o estamos fuera, ¿vale? Cerramos aquí y pasamos ahora a la descripción ya de lo que es la cinta de herramientas. Empezamos en la pestaña editar, donde tenemos todas estas herramientas. Son similares a las que tenemos en los programas CAD. Mover, reubicar el proyecto, por ejemplo. Podemos hacerlo luego aquí. Elegimos un punto, decimos que sí y hemos reubicado el origen del proyecto, ¿vale? Duplicar este grupo de edición y el administrador de capas. Las capas que tenemos aquí, muchas de ellas vienen por defecto con el programa y luego cuando importamos un archivo DWG se van a importar las capas que estaban consignadas o creadas en ese archivo DWG.
Además podemos crear grupos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a abrir un proyecto en el que tenemos unos grupos creados. En este proyecto vemos que si accedemos a capas, que podemos hacerlo desde aquí o desde la barra de opciones, administrador de capas, tenemos creado grupos. Vamos a eliminar este, por ejemplo. Aquí tendríamos todas las capas y podemos crear uno nuevo, decir prueba, renombrar, prueba, y vamos a apagar aquellas capas que no queramos. Por ejemplo, apagamos los objetos, seleccionamos esta capa como activa, aquí le apago los objetos y lo vamos a hacerlo de nuevo porque nos hemos pasado de capa a la que no era. Apagamos y apagamos aquí, y ahora decimos aceptar. Vemos cómo desaparecen los objetos, ¿vale? Podemos volver al administrador de pruebas y poner todas las capas, decimos aceptar y aparecen los objetos. Y una cosa importante, podemos crear grupos de capas para generar distintas versiones del diseño. Por ejemplo, en la versión 1 tenemos una serie de objetos creados, decimos aceptar, son estos que estaban aquí, es la misma que el grupo anterior, administrador de capa. Y si entramos en la versión 2, decimos aceptar, regeneramos vamos a apagar porque estaba mal consignada la versión. Vamos a decirle regenerar y ahora aceptar, ahora sí. Y ahora vemos la otra versión, ¿vale? No hace falta dar a la flecha, se puede acceder directamente desde aquí, versión 1, y vamos a ver la versión 2. Versión 2. Dos versiones de diseño de interiores que hemos creado con la herramienta capas y los grupos de capas. Vemos a continuación las fases de obra. Vamos a hacer un inciso, vamos a los filtros porque aquí tengo creados unos interesantes y ahora vamos a fases de obra en otro proyecto y así no tenemos que abrir y cerrar. Por ejemplo, un tipo de filtro que podemos disponer son las anulaciones gráficas. Vamos a verlo aquí. Vamos a coger esta versión y con esta tenemos un filtro de anulaciones gráficas que nos permite resaltar elementos del proyecto. Consignándolos en estas pestañas, lo añadimos por capas, por plantas, en este caso está añadido por planta, decimos aceptar y nos resalta en un color que hemos determinado los elementos que hemos añadido en el filtro. Además, podemos anular el filtro aquí, limpiar el filtro y podemos, en la pestaña vista, lo vamos a anticipar porque tiene que ver con los filtros, crear filtros de visualización que van a permitir seleccionar elementos y poder trabajar en distintas plantas. Por ejemplo, podemos elegir la planta baja y este filtro lo que va a hacer es eliminar la vista de la primera planta. Tenemos solo la planta baja y aquí podemos trabajar, crear los objetos, añadir muros, añadir otros elementos, etcétera. Podemos anular el filtro aquí y podemos volver a entrar aquí, filtro, vamos a elegir uno de la primera planta con los elementos de la primera planta si queremos, ¿vale? Vale, ahí está. Está en el filtro, ¿vale? Y podemos anular el filtro. Volvemos a la pestaña editar, ¿vale? Y vamos a abrir un proyecto para ver el tema de las fases, ¿vale? Nuevo proyecto, salir sin guardar. Vamos a abrir este,
Es un proyecto de ejemplo que viene con el programa y aquí tenemos de varias fases de obra. Si nos venimos aquí, a este proyecto, podemos ver que hay una serie de elementos en la fase en la que estamos ahora, que es nueva construcción, ¿vale? Si cambiamos, si entramos en la vista 3D y hacemos una visualización interior, este es el proyecto. Y ahora si cambiamos de fase, nos vamos a fase existente, veremos cómo cambia el proyecto. Desaparece el patio, desaparece la cocina tal y como lo teníamos, el mobiliario, etc. Vamos a ver ahora, esto es en fases de obra, tenemos todas estas fases que vemos aquí. Y finalmente tenemos herramientas, rejilla. No es la herramienta rejilla, sino la que permite visualizar, ¿vale? O editar la rejilla, ¿vale? Pues vamos ahora a la pestaña vista. Nos quedamos en este mismo proyecto, vamos a la pestaña, nos ponemos en la vista 2D y vamos a cambiar a fase de nueva construcción. Aquí vamos a ver cómo cambia primero la apariencia del proyecto. Dentro de esta pestaña, lo importante, los niveles. Aquí vamos a poder determinar la altura y la elevación de las distintas plantas. En la altura 0 está referenciada a la altura, a la cota sobre el nivel del mar en metros que hayamos determinado en este recuadro. La cota sobre el nivel del mar junto con la ubicación en Google Maps o introduciendo la longitud y la latitud y el nombre de la ciudad nos va a permitir tener el proyecto perfectamente ubicado. Aquí podemos crear nuevas plantas, tenemos el botón para copiar objetos de una planta a otra, un listado de edificios. Aquí vamos a ver una serie de siglas que nos van a permitir, junto con este diagrama, establecer las referencias, como luego veremos en la pestaña de edificio, que permiten el movimiento o la modificación de muros y todos aquellos elementos arquitectónicos que son automáticos dentro de Hatchline, ¿vale? Entonces, cuando modifiquemos las alturas o las elevaciones, estos elementos se van a modificar automáticamente. Importante dentro de este grupo de herramientas, la herramienta rotar. Si nos vamos a otra planta, estas dos flechitas, igual que estas aquí, nos va a permitir cambiar de planta en la vista 2D. Por ejemplo, si nos venimos aquí, en otros programas CAD tenemos un navegador, digamos, geográfico que permite orientar el proyecto. En este caso lo podemos crear si queremos, pero si no, simplemente con las líneas de referencia que hay en el proyecto podemos rotar la vista para dibujar a nuestro gusto. Decimos rotar, podemos elegir esta, por ejemplo, y cambia la orientación. Podemos volver a la anterior alternando posición. Las vistas del proyecto las tenemos aquí y las tenemos en la vista 3D aquí, ¿vale? Este es el tipo de vistas de que disponemos. Si nos venimos a la vista 3D, vamos a seleccionar ningún elemento, ¿vale? Podemos tener esto arriba, izquierda, derecha, frente. Ahí tenemos el diagrama que nos ayudará. En este caso no lo tenemos, ¿vale? Lo tenemos aquí. Vista derecho, frontal, superior, etcétera. Además, podemos elegir el centro de rotación cuando nos movemos dentro del proyecto y poner la vista axonométrica que nos va a mostrar todo el proyecto, ¿vale? Tenemos una ayuda de cómo aquí en esta ventana sobre la cinta de herramientas, el uso del ratón, etcétera.
la interfaz de usuario, guía de referencia de navegación en internet, ¿vale? La tenemos aquí al final, para saber cómo se utiliza el ratón a la hora de navegar por la vista 3D y la vista 2D, sobre todo la vista 3D, ¿vale? Está aquí. Esto nos lleva a una página web donde tenemos la ayuda de cómo utilizar el ratón en combinación con el teclado. Regenerar el modelo nos va a permitir hacer una regeneración de lo que estamos dibujando. Aquí hay un proyecto en el que podemos ver un ejemplo del botón de regenerar 3D por configuración, y en la vista vamos a ver una cosa antes, no, en estilo visual, lo vamos a ver posteriormente. Vamos a abrir un proyecto y vamos a ver un ejemplo de uso con este proyecto. Vamos a ver un ejemplo de uso de la regeneración del modelo. En este caso tenemos una construcción con un entramado. Vemos el entramado por cómo hemos configurado esta herramienta, ¿vale? La tenemos aquí también disponible. Vamos a cancelar, la vemos aquí y la tenemos aquí. Regenerar 3D por configuración. Si entramos en el lapicero, veremos que podemos hacer visible el entramado o ocultarlo. Dimos a aceptar y ahora veremos los muros tal cual están configurados en este edificio, ¿vale? La capa exterior y la capa interior, ¿vale? En estilos visuales vamos a poder determinar cómo vemos el edificio, alámbrico, líneas ocultas, realista, en el caso, etc. Además vamos a poder insertar el plano en planta en la vista 3D. Este es muy útil. Vista en plano en planta, podemos ver ahí y poder hacer una comprobación de que lo que estamos modelando se ajusta a lo que hemos importado en nuestro archivo DWG. ¿Vale? Podemos modificar una vez importado el diseño, podemos seguir modificando la vista, por ejemplo aquí, y podemos quitarlo, ¿vale? El plano que se va a mostrar es el que tenemos activado en la vista 2D. Importante en esta herramienta también, segundo monitor, herramienta a la que podemos acceder desde aquí, segundo monitor. El cabecero de las vistas dispone de una ristra de herramientas, como hemos visto anteriormente, para limpiar el filtro. Segundo monitor, que hemos visto que está también aquí, si le damos, nos abre la vista 3D en una ventana independiente que podemos trasladar haciendo clic con el ratón y manteniendo el botón izquierdo fijo. Podemos trasladar, no lo veis porque lo he llevado a otro monitor, y lo podríamos ampliar en el momento que yo quiero volver a mi vista normal bajo la interfaz gráfica. Doy al aspa y vuelvo a tener la ventana en el monitor principal. Si tenemos 2 o 3 monitores, pues podemos trabajar con mucha comodidad. Render. Vamos a dejar toda la cuestión de render para el final de la presentación, pero aquí básicamente podemos ver que se pueden crear pruebas en tiempo real y sincronizar nuestro modelo con la aplicación Archline Live que hemos visto al principio de la presentación. En relación con las sombras, vamos a abrir el archivo que teníamos, el proyecto que teníamos anteriormente. Vamos a abrirle este proyecto y vamos a ver cómo podemos crear sombras a partir de la localización geográfica del proyecto, pero si no nos gusta podemos modificarlo también, ¿vale? Entonces, si nos venimos aquí, vamos a la vista axonométrica, la ponemos como vista principal y aquí podemos crear ya sombras a través de este botón, sombra conectada. Aquí vemos las sombras que tenemos en función de la ubicación del proyecto. También lo tenemos aquí, luces y sombras. Aquí tenemos luces y sombras conectadas y podemos cambiar la simulación de las sombras en este botón. A ver, vamos a la luz del día. Vamos a aceptar. Podemos quitar las luces, por ejemplo, para las dos, de solo las sombras, y ver la simulación de sombras con este botón se va a ver mejor. La archivamos a un lado
y vemos cómo evolucionan las sombras en función de la ubicación del sol. Finalmente, en sol podemos posicionar el Eloidon y hacer que el sol esté en una posición diferente a lo que sería en la posición del sol con respecto a la ubicación geográfica y la fecha que hemos consignado en los parámetros bin del proyecto. Se puede crear animación de sombras, etcétera. En panorama 3D podemos colocar una cámara, por ejemplo, nos venimos aquí y tenemos aquí un ejemplo con una cámara que hemos colocado en el centro. Ahora no está porque en este caso no está, pero se puede poner, vamos a decir, colocar cámara y la podemos aceptar y la podemos determinar la altura y la podemos poner ahí, ¿vale? Y a partir de esa cámara crear una imagen, no la vamos a crear, que sería esto que vemos aquí. Todavía no lo vemos, pero lo vamos a ver ahora. Crear una vista virtual a modo de prueba. Nos genera una vista en formato HTML que podemos mandar por correo electrónico, redes sociales, aplicaciones de comunicación de telefonía móvil como WhatsApp o Telegram, y podemos insertar en nuestra web. El resultado es este, que es el que vemos aquí, ¿vale? Genera una vista de este tipo que podemos mostrar a nuestros clientes y nuestros clientes pueden interactuar con ella, ¿vale? Si necesitamos la aprobación de cambios en el proyecto, etcétera. Cerramos, ya está. Animaciones. Animaciones podemos crear, si no estoy equivocado, creo que aquí hay una. A ver. No, en este proyecto no hay una. Vamos a abrir una animación en un proyecto. En este. Tenemos una animación, es un proyecto, es una variación del proyecto que hemos visto hace un momento, pero en este caso tenemos insertado una animación de este tipo, creado con la herramienta Camino o Path, ¿vale? Le damos aquí, venimos aquí y vamos a ver la animación que hemos creado. Vamos a play. Estas animaciones, cuando exportemos el proyecto a renderización de Hatchline Live, se va a exportar el vídeo y lo vamos a poder ver en Hatchline Live renderizado, ¿vale? Podemos agregar vistas 2D, que veríamos aquí si agregamos alguna. Podemos agregar vistas 3D nuevas, ¿vale? Podemos quitar vistas, etcétera. Podemos manejar todo esto a partir de la pestaña pista. Pasamos entonces a la pestaña edificio. Un inciso antes de ir a la pestaña edificio, tenemos el botón interfaz de usuario que nos va a permitir personalizar la interfaz gráfica. Podemos restablecer valor de fábrica de la interfaz y podemos acceder a atajos de teclado. Para aquellas personas que están acostumbrados a utilizar CAD y el teclado, la línea de comandos y los atajos de teclado va a permitir un diseño más rápido, un incremento de la productividad y la eficiencia a la hora de diseñar, ¿vale? Esta herramienta es accesible también desde esta pestañita aquí, atajos de teclado, ¿vale? Los que ya vienen con el programa se pueden buscar y si intentamos insertar uno que ya esté guardado, pues el programa nos va a avisar que tenemos que buscar otro, ¿vale? Una vez hecho el inciso, vamos a la pestaña edificio.
Aquí tenemos todas las herramientas que vamos a poder utilizar para el modelado 3D de nuestro proyecto. ¿Vale? Básicamente el esquema de funcionamiento del programa es muy sencillo. Viene a través de propiedades y de los distintos elementos que aparecen aquí, podemos entrar en las propiedades de cada elemento, asignarle las propiedades y cuando modelemos veremos los elementos heredando los atributos que hemos asignado en las propiedades, ¿vale? Si entramos aquí en la vista 3D de este muro, pues lo vemos ahí dibujado, que se trata de un muro, vamos a la vista axonométrica, vemos que se trata de un muro tipo, pues una de estas vallas que habíamos dibujado, ¿vale? En la última fase de este proyecto, ¿vale? De la realización de este proyecto. Vamos a abrir aquí un proyecto más pequeño para ir viendo las distintas herramientas. Vamos a abrir este que tenemos aquí. Y el funcionamiento va a ser el que hemos descrito. Estas mismas propiedades las tenemos o atributos. Haciendo clic con el ratón, el botón derecho, podemos acceder a los atributos de cada elemento que queremos insertar en el proyecto. En este caso, por ejemplo, tenemos las ventanas que están configuradas con como un hueco. Todos estos elementos están en el centro de diseño. Si vamos a ventanas, veremos que disponemos de todas las ventanas que queramos, por ejemplo, en personales. Tenemos las que hayamos creado nosotros en cubierta, las que van a encubierta. En estándar tenemos los huecos, que son los que la ventana que tenemos seleccionada. Ahora mismo lo podemos configurar en el centro de diseño o lo podemos configurar aquí, en este botón. Llegamos aquí, nos conecta directamente con el centro de diseño y podemos modificar el diseño de ventana que queremos. Por ejemplo, vamos a simple, cogemos una ventana, decimos aceptar y ahí tenemos la ventana. A partir de este momento podremos insertarla en el diseño. Si nos venimos aquí y elegimos, cambiamos, vamos a regenerar la vista, que se nos vean los tabiques, decimos aceptar. Vamos a añadir esa ventana que tenemos ahora en las propiedades, por ejemplo, en este tabique. Comprobamos que los atributos se correspondan con lo que queremos. La altura es muy alta, pues ponemos 90 centímetros. Son elementos paramétricos, con lo cual podemos modificar el tamaño, el ancho, la altura, por ejemplo, son 150, si quiero que sean 120, puedo decir 120. ¿Vale? Le digo redibujar, me va a cambiar la altura, el ancho a lo mejor es muy alto, le voy a poner 90. ¿Vale? Y vamos configurando los elementos conforme nuestras especificaciones en el proyecto o lo que queramos dibujar. Vamos a aceptar y ahora venimos a ventana, colocar ventana, la va a colocar aquí y ahí tenemos una ventana insertada en el proyecto. En este caso no queríamos tener ventanas sino huecos para mostrar, digamos, hacer una muestra de lo que sería la fase de construcción de la estructura del edificio, ¿vale? Vamos aquí. Podemos redibujar. Vale. En este caso, vamos ahora a los muros. Tenemos un muro, un atributo, pues sería el mismo procedimiento. En muros podemos tener diferentes capas. En este caso, pues he cogido este ejemplo, tenemos 4. Se trata de un muro con un entramado a base de perfiles conformados en frío. La capa en la que va el entramado se designa con esta flecha, lo vemos ahí indicado. La cara exterior es la capa superior y las que van hacia abajo es la capa interior. Esta sería el interior. Son 2 capas de placa de yeso, 2 en 1,5 centímetros, 15 milímetros, la aquapanel y en este caso la perfilería es un poquito estrecha para lo que seguramente haría falta en este proyecto, pero lo podemos ver aquí, que cuando creamos el entramado, en este caso es un entramado realizado con perfilería metálica. Podemos elegir los elementos,
Por ejemplo, si añadimos aquí un elemento, vamos a venir aquí, le podemos añadir unos zoquetes, ponerlos alineados, etcétera. Y el programa, de manera, en función de este diagrama y los elementos que hayamos elegido, nos va a dibujar el entramado. Decimos aceptar, bueno, ya está hecho, cancelar, y nos va a dibujar la representación en la planta, en el plano en planta, y nos va a representar automáticamente el entramado como hemos visto en el caso anterior. Vamos a quitar esta ventana que no la queremos. Vale. Ahorramos. Todos los atributos que hayamos asignado, según vamos avanzando en el proyecto, se van heredando los elementos. Si posteriormente queremos modificar uno en particular, lo elegimos, vamos a los atributos y podemos añadir elementos, quitar capas, etcétera, cambiar el aspecto exterior, por ejemplo, en ese y cambia el aspecto de ese elemento, todos los demás elementos estarían como los hemos consignado o definido en el momento que hemos ido a dibujar, ¿vale? Todos los elementos funcionan de esta misma manera, ¿vale? Vamos a cubiertas, por ejemplo. Si vamos a atributos, se pueden crear de manera automática los diferentes elementos que van a formar parte de esta cubierta y la cubierta se va a dibujar de manera automática. Lo mismo para falsos techos, las escaleras. Vamos a acceder a un proyecto donde haya una escalera. En este proyecto podemos acceder a una escalera. Vamos a aplicar un filtro. Aquí tenemos la escalera. Si la seleccionamos y entramos y la editamos, tenemos todos los parámetros que hemos configurado y que van a formar parte de la escalera dibujada de manera automática, ¿vale? Vamos a volver a la pestaña edificio, lo mismo para la barandilla, las rampas, etcétera. Habitaciones, en este proyecto podemos ver el configurador de habitaciones. Si queremos quitar el filtro, decimos limpiar el filtro, ya tenemos limpiado el filtro. Aquí vemos el configurador de habitaciones, nos va a permitir crear esta visualización en la vista en planta, los cálculos, hacer los cálculos de superficie independientemente de que tengamos o no una separación física como es un tabique o un muro. Se hace con estas herramientas y estas de aquí. Google Maps. Podemos importar terrenos, podemos localizar el proyecto como hemos visto anteriormente en la pestaña archivo. Es el segundo acceso a esta herramienta y podemos importar terrenos. Por ejemplo, vamos a importar un terreno rápidamente en un proyecto nuevo, salís y guardar. Creamos un proyecto nuevo. Si importamos un terreno va a tener este aspecto. Lo vamos a importar como mapa. Perdón, vamos a importar el mapa como, aquí lo vemos, como terreno, ¿vale? Le decimos la definición alta, vamos a buscar una ubicación, por ejemplo, vamos a buscar una parcela. Aquí hay una parcela. Esta parcela, por ejemplo, ubicamos ahí el proyecto. Aquí. Y vamos a poner una vista etiqueta. Le decimos OK. No le importa.
Una vez que hayamos obtenido el terreno, vamos a poder modificar la vista general del terreno, las superficies, el material de la superficie, etc. Y a partir de esa imagen vamos a poder crear, nos venimos aquí, ahí tenemos la parcela. Si la editamos, vamos a ponerle este material, aceptar, vamos a ponerle este material al resto. Vamos a OK. Vale, nos da una imagen, un mensaje de que una de las imágenes no está bien configurada, pero bueno, si elegimos imágenes que estén bien configuradas no va a haber ningún problema. Y aquí podemos insertar nuestro proyecto. Esto es el mapa de puntos a partir del cual se ha generado el plano importado desde Google Maps, ¿vale? Podemos crear los terrenos a partir de generando este mapa de puntos, a partir de curvas de nivel, etcétera. Y para el caso de masas, lo que vamos a hacer es abrir el proyecto que teníamos antes. Vamos a ver el proyecto. Un ejemplo de masas. Bueno, podría ser el proyecto que teníamos simplificado, pero vamos a abrir este. Y aquí tenemos una vista de lo que puede hacer Hatchline en la cuestión de las masas. Lo vamos a ver. Sirve para hacer una representación del entorno del edificio que hemos proyectado, ajustándose lo más posible a lo que va a ser la realidad en la que el edificio se va a construir. Es bastante simple. La creación de las masas se hace a partir del plano en planta. Podemos con estos dibujos en 2D marcar con estas herramientas dónde está ubicada, la forma que tiene, y luego asignarles a través de los diferentes atributos que nos van a aparecer la forma de la cubierta, etcétera. Finalmente tenemos la posibilidad de dibujar a partir de nube de puntos. Vamos a abrir un archivo de ejemplo. Vamos a quitarnos de aquí para poder ver la pestaña nube de puntos y abrimos voy a localizarlo aquí en este navegador y lo arrastro. En esta carpeta podemos arrastrar desde aquí. Esta es la herramienta nube de puntos que vamos a ver ahora mismo aquí. En cuanto se abra, son archivos muy grandes, por lo cual en general tardan en cargarse, pero aunque no se pueda dibujar con un grado de definición muy grande, sí se puede hacer lo que vamos a ver a continuación. Si queremos que el diseño se ajuste en sus medidas a lo que va a ser la realidad, debemos disponer, además de la nube de puntos, de un listado de las mediciones para poder hacer, a partir del objeto real, poder dibujar lo que vemos aquí. Si anulamos capas, nos vamos al navegador de capas y quitamos la imagen. Vamos a coger aquí 1 a 1. Vemos el resultado de lo que hemos podido dibujar a partir de una nube de puntos que vamos ahora a volver a ver aquí. Dejamos ahora solo la nube de puntos y hemos diseñado eso a partir de esta imagen raster en 3D. Son, como digo, archivos muy grandes y por lo general permiten poco grado de definición en lo que se refiere a la exactitud de las medidas. Vamos ahora a la pestaña, aquí la vemos, pestaña de interior. Vamos a cambiar de proyecto y vamos a ir a algún proyecto en lo que veamos ejemplos de lo que se puede hacer en el caso de diseños de interiores. Por ejemplo, este proyecto aquí. Esto es un ejemplo de un baño creado con las herramientas de interior. Lo vamos a ver aquí.
no seleccionamos ningún elemento, podemos hacer una visita al interior, indicar como inciso que todas estas vistas que estamos viendo se crean con la pestaña, con el botón de vistas, que en el caso anterior lo hemos podido ver aquí, ¿vale? Cuando creamos una vista, lo que hace es insertar una cámara, la podemos guardar y podremos posteriormente movernos en las distintas vistas. En el caso del recuadro de vista 3D, con estas dos flechas podemos asignar la altura de la cámara, etcétera, el enfoque, y podremos hacer visualizaciones rápidas de todos los detalles que queramos resaltar en nuestro proyecto. Esta habitación la podemos crear a partir del generador de habitaciones. Tenemos aquí vamos a darle aquí habitaciones predefinidas, podemos elegir las que queramos, podemos modificar, podemos crearlas a capricho, podremos importar materiales, podremos insertar objetos, crear objetos nuevos. Todos estos objetos son los que tenemos guardados en el centro de diseño. Podremos importar objetos en descarga directa en la versión Pro, en la versión LT. Tendremos que acceder a través de la página web y posteriormente descargar lo que queramos y importar desde archivo importar. Lo mismo sería, ¿vale?, para el caso de bibliotecas BIM. Podemos importar BIM Object, sincronía, salón de muestras, etc. Vamos a abrir otro proyecto para mostrar la pestaña baldosas. Es similar a este, es el mismo. De hecho, este proyecto en otra fase de proyecto. Salir sin guardar. Lo vamos a arrastrar de aquí, que lo tenemos. Y arrastramos, salimos, si nos fijamos en este proyecto y seleccionamos aquí, podemos ver cómo se ha configurado con la herramienta baldosas todo este panel de un alicatado. Vamos a revestimiento y vemos cómo el alicatado lo que hace cuando creamos los alicatados, podemos generar capas y dependiendo darle la posición, etcétera. Cada capa están referidas, le damos una altura y de esta manera vamos a poder crear pues un alicatado similar. Le podemos dar sus características, patrón de la baldosa, etcétera. Es una herramienta muy práctica, como todas las demás que hay en la pestaña interior. Las herramientas de barrido, pues vamos a abrir otro proyecto rápidamente. Nuevo proyecto. Salir sin guardar. Para ver las herramientas de barrido, vamos a ver esta. Este es un proyecto muy interesante de creación de objetos, ¿vale? En este proyecto se han utilizado las herramientas de barrido, zócalos y solevado. Sirven evidentemente para crear zócalos, rodapiés, etcétera, pero también sirven para diseñar, hacer un diseño 3D como este. Estas herramientas, estos perfiles, los del marco de la ventana, se han creado con la herramienta solevado a partir de unos perfiles que hemos sacado de este DWG importado. Hemos podido importar, crear los perfiles, los hemos diseñado, los hemos guardado con las herramientas que veremos ahora en la pestaña dibujo 2D. Los hemos guardado aquí, los vemos, estos perfiles se han guardado aquí y a partir de esos perfiles con las herramientas de solevado se abre, podemos recuperar el perfil con esta pestaña más. Aquí ya están guardados, pero si no estuvieran pues entraríamos, nos lleva a una ventana emergente que recoge la información del centro de diseño. Podemos elegir qué
la ubicación, vamos aquí, del perfil, lo seleccionamos, daríamos a aceptar, como lo tenemos aquí ya lo dejamos guardado, establecer los puntos de referencia, girarlo, mostrarlo como convenga, aquí podríamos cambiar los puntos de referencia, girar, hacer simetría, cambiar la posición por simetría respecto al eje X, respecto al eje Y, etcétera. Una vez lo tenemos, podemos marcar la longitud y dibujar, ¿vale? Es decir, que las herramientas de barrido no solo sirven para crear elementos como el que se ve en el botón que viene representado en el botón de la herramienta, sino que tiene, digamos, una función bastante extensa en lo que se refiere al modelado con Archline si no queremos hacerlo con otros programas. Si queremos hacerlo con otro programa, ZWCAD 3D o ZWCAD con las herramientas 3D, lo vamos a poder hacer, podemos importar, pero si queremos tener solamente una licencia podemos hacerlo con una sola licencia de Archline. Aquí vemos el nivel de detalle que hemos podido crear con estas herramientas. Hemos podido crear las roturas de puente térmico, los perfiles con un nivel, digamos, un poco incluso exagerado. Aquí no hemos llegado a poner las juntas que se podrían crear, también creándolos a través de perfiles. De hecho, se dibujaron dibujé algunas, pero luego no las hemos insertado en el modelo porque digamos que era un poco excesivo, ¿vale? Para el propósito del vídeo de formación que se ha hecho con este proyecto. Cortinas, iluminación, plano de iluminación, etcétera. Las propias herramientas intuitivamente describen qué se puede hacer con ellas. Insertar interruptores y enchufes, etcétera. Todas estas herramientas. En el tema de KBB vamos a abrir es un diseñador, un creador de mobiliario de cocina. Podemos hacer algo tan potente como esto que vamos a ver a continuación. Salir, guardar, crear proyecto nuevo. Y lo vamos a arrastrar aquí para ver lo que se puede hacer con esta herramienta. Vamos a ponerlo aquí. Aquí tenemos este mobiliario, se ha creado con esta herramienta. Si entramos en atributos, vemos que disponemos de distintos modelos, podemos cambiar las puertas, ¿vale? Determinar tipos de unión, es decir, es una herramienta muy potente. Podemos seleccionar cuando vamos asignando el elemento y a qué parte del mueble nos referimos para asignar los distintos tipos de materiales, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos ver lo que se puede hacer con la herramienta KBB, ¿vale? Se pueden crear encimeras, etcétera. Vamos a modo boceto, me voy a quitar de aquí para que podáis verlo momentáneamente. En modo boceto vamos a coger un elemento cualquiera de aquí, ¿vale? Cuando importamos una familia de Revit o cualquier elemento y lo incorporamos en el proyecto, son objetos que están guardados en el centro de diseño y al estar empaquetados como un objeto cerrado no vamos a poder editarlo de manera separada en función de sus elementos. Por ejemplo, podemos coger esta lámpara que está aquí, perdón. Vamos a coger esta. Vemos que es un objeto cerrado. Para poder editarlo y modificar sus elementos por separado, tenemos que entrar en modo boceto. Abrimos el modo boceto. Se nos abre el modo boceto en primer plano, el proyecto queda en un segundo plano y a partir de ahí podemos editar unos materiales, podemos modificar texturas, añadir elementos, etcétera, lo que queramos. Vemos aquí el modo boceto. Ahora sí podemos editar los objetos por separado, el cable, etcétera. Podemos encontrar el material, por ejemplo,
y modificarlo. Damos intro y aquí podríamos cambiar pues, material. Vamos a poner aquí Abole 1 y ahí hemos cambiado el material que tenemos en la lámpara. Podemos guardarlo como nuevo objeto. Si se tratan de ventanas, podemos empaquetarlo como puertas o ventanas, etc. La diferencia entre las puertas y las ventanas de los objetos es que cuando los insertamos en el modelo 3D o en el 2D o en la vista 2D, podemos hacerlo en las dos vistas. Las ventanas y las puertas van a abrir huecos de manera automática en los muros. Cuando lo tenemos como un objeto, incluso podemos guardar una ventana como si fuera un objeto, no va a abrir el hueco en los muros o si se trata de cubiertas, etc. Vamos ahora a la pestaña 2D, donde tenemos las herramientas para dibujar sobre esta planta. Vamos a cambiar de proyecto. Todas las herramientas que vemos, por ejemplo, en este DWG, se pueden dibujar con las herramientas de esta pestaña. En este caso lo hemos importado, pero se pueden dibujar utilizando puntos, líneas, polilíneas, círculos, etc. ¿Vale? El funcionamiento es muy similar a los programas CAD, en nuestro caso ZWCAD. Entonces no vamos a profundizar mucho en el tema. Se pueden crear grupos, se pueden explotar grupos, etc. Vamos a ver las herramientas 3D que equivalen a las que se pueden utilizar también en los programas CAD. Por ejemplo, herramientas como extruir. Para ver un caso particular, vamos a quitar el cuadro. El plano de trabajo lo podemos hacer visible, invisible, también lo podemos hacer visible e invisible aquí. Perdón, aquí. ¿Vale? Y podemos crear pues diferentes formas utilizando estas herramientas. Dibujamos un rectángulo. ¿Vale? Marcamos aquí. Bueno, lo hemos hecho muy plano en la base, pero si lo repetimos, vamos a ver si lo repetimos. Ahí lo tendríamos. Y ahí podríamos crear una forma 3D. Si nos fijamos, la razón por la que esta la vamos a borrar, porque ha salido mal, si nos fijamos, no tenemos una representación de la forma en la vista 2D. La razón es que cuando dibujamos en Hatchline en 3D, con las herramientas de la pestaña Dibujo 2D, hasta que no convertamos este elemento en un objeto que Hatchline identifique, no vamos a ver la representación aquí. Entonces, para hacer eso, nos vamos a edificio, interior, objetos. Vamos a convertirlo en un objeto. En el momento que lo tenemos seleccionado, vemos aquí que podemos guardarlo en la biblioteca y aquí ya tendremos, lo vemos en la vista 2D que nos ha aparecido una representación de ese objeto. ¿Vale? No lo vamos a hacer y lo vamos a borrar. Podemos manejarlo, añadirle elementos, extruir, empujar, es decir, podemos crear todo un dibujo, un diseño 3D y una vez lo tenemos terminado, lo insertamos, lo guardamos en el centro de diseño y ahí ya nos aparece la representación en la vista 2D. Perfiles, vamos a perfiles. Estas herramientas son muy útiles porque nos van a permitir, a partir de los dibujos que hayamos creado o los que hayamos importado, perfiles para añadir en el centro de diseño, en nuestra biblioteca perfiles. Aquí los vemos, todos estos, que creo que ya lo hemos dicho anteriormente en la presentación, se han creado con la herramienta definir perfil. ¿Vale? Podemos definir perfiles abiertos, cerrados, perfiles múltiples. Vamos a rejilla y damos por acabado esta pestaña. Vamos a crear un proyecto nuevo. Podemos insertar una rejilla que hemos configurado a través del botón opciones previamente para ubicarla en el origen de coordenadas. Cualquier elemento, vamos a ponerlo en el 0, 0, 0 barra espaciadora 0 e intro. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. Y ahora podemos configurar elementos como los que teníamos en la pestaña edificio. Vamos a coger un pilar, entramos en atributos, vamos a seleccionar un perfil de los que tenemos ya guardados en la biblioteca. Vamos a coger uno de los que vienen con el programa en A0. Vamos a coger este, por ejemplo, aceptar
podemos establecer la referencia, que es este cuadrito rojo que está aquí, lo vamos a poner aquí y podemos aumentar el tamaño. Este es muy pequeño, vamos a poner 0,5, 0,5, vale, y aceptamos. Y ahora podemos ubicarlos de manera automática aquí para crear una estructura. Por ejemplo, lo ponemos ahí, ¿vale? Ahí lo vemos, la altura es, creo que es bajito con respecto al tamaño. Luego podemos crear series, ¿vale? Si lo seleccionamos, podemos venir aquí, duplicar, serie, decimos 9, por ejemplo, aceptar, lo buscamos un centro de referencia y lo podemos colocar aquí, ¿vale? Y ahora aquí vemos que tendríamos nuestra estructura o el inicio de una estructura a base de pilares de acero, luego podríamos añadir las vigas, etc. Origen es lo que hemos visto antes, pues reubicar el origen y definir una posición, ¿vale?, respecto a la ubicación geográfica del proyecto. La siguiente pestaña, podemos hacer acotaciones. Vamos a cambiar un segundo, vamos a buscar un proyecto. Este proyecto aquí. Nos vamos a este esquema de impresión y con acotaciones vamos a poder crear acotaciones como las que vemos aquí. Serie horizontal serían estas que vemos aquí, serie vertical serían estas aquí. Podemos acotar elementos individualmente con estas dos herramientas. Podemos crear cotas de altura, cotas de elevación, arcos, ángulos, cotas de armarios, interruptores y enchufes y lámparas en la pared. Podemos editarlas, ¿vale?, borrar series, y tenemos las herramientas de distancia, el comando dist de CAD, ¿vale?, que lo tenemos aquí también, ¿vale? Si hacemos aquí y marcamos 2 puntos, nos sale la distancia, ¿vale? Podemos seguir marcando distancias y obtenemos la información deseada. Vamos a la pestaña documentación, porque esta ya no tiene mayor complejidad, y en esta vamos a acceder a esta vista. Recordamos, para cambiar vista tenemos este botón, ¿vale? Aquí vamos a abrir en el navegador de proyecto una sección, vamos a abrir esta. Aquí también podemos cambiar vistas en el cabecero de la ventana en la que estamos trabajando. Y si entramos, bueno, los esquemas de impresión son los que hemos visto. El funcionamiento es bastante sencillo. La función más importante sería la de crear cajetines de impresión introduciendo variables. Estas variables van a recoger los datos que tenemos en el archivo BIM, parámetros del proyecto, ¿vale? Con lo cual no tenemos que estar continuamente repitiendo la introducción de los datos. Cuando creamos las secciones, alzados, disponemos de esta ventana emergente en la que podemos ver las propiedades. Lo más importante, además de la manejabilidad de toda la herramienta, que podemos definir perfectamente con los parámetros que a nuestra disposición, tenemos la posibilidad de elegir el modo de representación vectorial o imagen, ¿vale? Esto nos va a permitir poder manipular, copiar la información y llevarla a los cajetines, no a los cajetines, sino a los esquemas de impresión, y seleccionar la profundidad de la sección, lo cual nos permite no solo habilitar el plano de corte, sino lo que vamos a ver detrás del plano de corte y el color que queramos definir para esos elementos que están detrás de nuestro plano de corte. Lo podemos hacer en vertical y lo podemos hacer en horizontal, ¿vale? Cambia
la ventana emergente, el conjunto de propiedades cambia, pero el funcionamiento es similar. Lo mismo para alzados, ¿vale? Tenemos las mismas funciones. Vistas de muro, si nos ponemos aquí, vemos la ayuda, es para crear documentación de paneles de mobiliario, como el que hemos visto en un proyecto previamente. Podemos crear todas leyendas para destacar detalles constructivos, etiquetas y los informes de cantidades que podemos exportar en formato Excel. Podemos crear mediciones de todos los elementos, podemos elegir elementos o podemos seleccionar elementos desde el plano 2D, desde la vista 3D, haciendo clic en esta casilla, ¿vale? Los informes de cantidad vamos a hacer uno para que se vea que era medición. Vamos a aceptar. Y vemos un ejemplo. Vamos a guardarlo con ese nombre. Ahí tenemos, se abre Excel y esto sería un informe de cantidades, ¿vale? Bueno, hemos introducido no era la idea. Vamos a quitar esta hoja que la hemos insertado. Vemos ahí forjados, etcétera. Podemos ver el formato en el que se exportan los informes. Todos estos formatos se pueden modificar utilizando listados RTF y plantillas para listados RTF, ¿vale? De momento no tengo un vídeo de formación sobre esta cuestión, pero hacia finales de noviembre va a haber un vídeo en nuestro canal en YouTube relativo a toda esta cuestión, a cómo manejar los informes de cantidades. Finalmente, pasamos a la pestaña Instalaciones MP. Básicamente esto funciona de la misma manera que el modelado del edificio. A partir de los planos DWG, PDF en planta, vamos a poder ir añadiendo sobre esas dimensiones los elementos que queremos, bien sean tuberías, conductos para aire acondicionado, bandejas de cableado, etcétera. Podemos insertar accesorios, podemos insertar elementos como codos, Ts, etc. Luego vamos a poder crear con este botón sobre escrituras y con estas herramientas, este conjunto de herramientas, vamos a poder crear un modelo 3D de toda nuestra instalación. Básicamente, este es el programa Hatchline. Simplemente añadir que aquí tenemos las herramientas para el imán, para cuando dibujamos con las herramientas dibujo 2D, para referenciar todos los elementos que vamos introduciendo a otros elementos que ya están en el dibujo. Podemos navegar, abrir, si estamos, dependiendo en qué vistas estemos, pues se van a abrir otras herramientas que hemos visto a lo largo de la presentación. Vamos a poder navegar por plantas, vamos a poder regenerar, con el botón derecho del ratón vamos a poder abrir otra serie de elementos. Cuando elegimos elementos tenemos este marcador con las distintas herramientas, las propiedades que podemos ver aquí, pero se nos abren los menús de propiedades. Vamos a disponer de herramientas de edición del movimiento y creación de series, copiar elementos, etcétera. Básicamente el programa es muy completo y simplemente voy a ver una cuestión que se nos ha olvidado cuando hemos visto la pestaña archivo. Aquí hay en herramientas, la pestaña herramientas, ¿vale? Tenemos activar y desactivar licencia, lo cual nos va a permitir, cuando estamos trabajando, cuando varios usuarios están trabajando con el programa, poder compartir una licencia. Esto se hace a través de la web internacional, de la web en Hungría. Tenemos que tener el ordenador conectado a internet y entonces activamos la licencia en un equipo y si el programa está instalado en otro equipo podemos añadir la licencia en el otro y hacerlo sucesivamente tantas veces como queramos. Suponiendo, por ejemplo, que tengamos dos personas trabajando, una en horario de mañana y otra en horario de tarde, pueden compartir la licencia en dos equipos separados, guardar sus archivos por separado, etcétera, y sus trabajos, o trabajar en grupo, que va a ser la última cuestión que vamos a ver a continuación.
Vamos al trabajo en grupo. Para ello vamos a cambiar de proyecto. Nos venimos a un proyecto sencillo para poderlo manejar fácilmente. Y para ello vamos a crear un archivo nuevo, lo vamos a guardar en el escritorio. Le damos el nombre de prueba, trabajo en grupo, un intro. Nos dice que no hemos añadido ningún usuario, los añadimos. Vamos a añadir 3. Podemos consignarles una contraseña, no lo vamos a hacer. Y nos pide ahora que entremos con nuestro usuario, ¿vale? Nos asigna el área principal de trabajo. Le podemos introducir una contraseña y de esta manera somos los administradores del trabajo. Vale, no coincide. ¿Vale? Vamos a insertarla de nuevo. Ahora coincide. Vale, le decimos que aceptar. Y a partir de ahora podemos gestionar áreas de trabajo, usuarios, etcétera. Grupo de trabajo, podemos administrar los usuarios, administrar las áreas de trabajo, podemos crear nuevas, vamos a añadir 2, vamos a hacer planta baja, aceptar. Tenemos un usuario que va a trabajar la planta baja y otro que va a primera planta, o planta primera, ¿vale? Aceptar. De esta manera ahora podemos decir, bueno, pues todos estos elementos que hay en la planta baja los vamos a pasar al usuario, a uno de los usuarios del área principal de trabajo para que vaya trabajando. Reasignar elementos, le decimos a la planta baja, decimos aceptar y podemos seleccionar todos los que hay aquí, por ejemplo. Decimos aceptar y ahora estarían asignados a la primera planta. Y ahora vamos a subir a la segunda planta, ¿vale? Y todos estos elementos se los vamos a asignar a otro usuario. Decimos planta primera, aceptar, los seleccionamos, intro y los tenemos asignados ahora a 2 áreas de trabajo diferentes. Cuando salgamos del proyecto, guardamos el proyecto y ahora volver a entrar. Perdón, vamos a salir de esta manera, salimos sin guardar. Podemos coger la prueba, entramos y podemos elegir desde la lista qué usuario vamos a decir que entra esta persona, ¿vale? Decimos aceptar y se asigna la planta baja. Cuando entramos en el proyecto, esa persona elige un área de trabajo que ninguna otra persona va a poder trabajar simultáneamente. Como no le hemos asignado contraseñas, pues a los usuarios, pues va a poder entrar sin su contraseña, va a poder trabajar a partir de ahora en este área de trabajo. Si intenta elegir los elementos de esta primera planta, no va a poder, puesto que se han asignado a otra persona. Están asignadas en otro área de trabajo diferente a la que este usuario ha elegido al entrar. Sí va a poder entrar aquí y, como vemos, podrá elegir los elementos, borrar, modificar, etcétera. Este es el método de trabajo. Si ahora queremos borrar un área de trabajo, entramos en el grupo de trabajo, vamos a salir. Hay muchas más funciones, no las vamos a explicar todas, la cuestión es descargarse el programa y hacer pruebas. Vamos a salir del proyecto y vamos a borrar, por ejemplo, vamos a entrar como el administrador de trabajo y nos vamos a asignar todas las áreas de trabajo para poder trabajar con ellas, ¿vale? Vamos a borrar, por ejemplo, una de ellas. Esta segunda planta vamos a decir que no la queremos ya, este área de trabajo. Venimos aquí, borramos el área de trabajo, decimos que sí y lo vamos a trasladar al área, no, el trabajo disponible, vamos a bajar, primera planta, vamos a aceptar, elige sí para conservar el contenido, ¿vale? Le decimos que sí y lo vamos a asignar al área de trabajo principal, ya está. Ahora entramos en el proyecto, tenemos que esperar a que se
se han eliminado correctamente, se regenera el proyecto, volvemos a entrar, vamos a aceptar. Vale, y ahora si entramos en grupo de trabajo, administradores de trabajo, veremos que se ha eliminado una de las áreas que habíamos creado. Básicamente este es el formato de trabajo de esta herramienta, de crear grupos de trabajo para colaborar con otros diseñadores o otros proyectistas. Pues vamos a hacer una demostración de lo que es Hatchline Live y con esto estaría vista la presentación. Un inciso antes de ir a Hatchline Live y ver un ejemplo de renderización es, vamos a ir a la web y en Hatchline vamos a entrar en la web internacional. Vale, si queremos crear automatizaciones de nuestro programa, herramientas, la herramienta que se va a utilizar es Hatchline JavaScript API. Aquí tenemos en la web internacional, en esta dirección web, el cómo hacerlo y las herramientas que tenemos y los comandos que tenemos a nuestra disposición. ¿Vale? Hecho el inciso, vamos a abrir el programa Live, que es el motor de renderización externo de Hatchline, ¿vale? Podemos entrar aquí. Es un ejemplo del proyecto que acabamos de ver, o de uno de los, es el proyecto, una de las versiones del proyecto que acabamos de ver. Esto sería Live, aquí tenemos imágenes renderizadas. Cuando exportamos el proyecto al Live, nos conserva las vistas que hemos creado con Hatchline, ¿vale? Y podemos añadir elementos, coches, luces, árboles, vegetación, estas llamitas. Podemos crear vídeos o importar los vídeos que hayamos creado desde Hatchline, este por ejemplo, desde Hatchline, la versión Pro o la versión LT, ambas versiones funcionan con Hatchline Live. Podemos hacer vídeos, simulación de sombras con cámara fija, como estas que vemos aquí. Y vamos a parar aquí la simulación de sombra y para tener claridad. Y si queremos insertar elementos, por ejemplo, si queremos insertar un árbol, lo seleccionamos, lo arrastramos y con el cursor indicando el punto donde queremos insertarlo, el programa lo inserta de manera automática, ¿vale? Básicamente esto sería todo de manera general lo que es Hatchline. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.